Clara Jiménez. 12 años, niña pobre con zapatos rotos, encuentra por casualidad un documento caído de la oficina del multimillonario Fernando Duarte. No sabe que ese papel puede destruir o salvar el imperio de este hombre despiadado. Cuando descubre que los 50 millones robados sirven para salvar la vida del hermano enfermo de Fernando, Clara debe elegir: decir la verdad y mandar a prisión a un hombre desesperado o convertirse en cómplice de un crimen por amor. Pero lo que ocurre después de su decisión revelará una verdad que cambiará para siempre el significado de justicia, familia y redención. Madrid, Distrito de Salamanca, noviembre 2024. La lluvia helada se filtraba a través de la suela izquierda de los zapatos de Clara Jiménez, cada paso un pequeño suplicio que le recordaba lo lejos que estaba de ese mundo de cristal y acero que se alzaba frente a ella. Las gotas de agua fría le penetraban a través del cuero gastado, mojándole los calcetines baratos que su madre había comprado en el mercadillo 3 meses antes. A los 12 años, Clara ya había aprendido que existían 2 universos paralelos. Aquel en el que vivía ella, hecho de pisos fríos donde la calefacción funcionaba solo 3 horas al día, cenas frugales para permitirse los libros del colegio y el despertador temprano para ayudar a su madre en las limpiezas antes de ir a clase. Y luego estaba el otro universo, el de los ricos que la miraban desde lo alto de sus rascacielos relucientes, donde las personas gastaban en una cena lo que su familia ganaba en un mes. El edificio de Duarte Corporation cortaba el cielo gris como una hoja brillante, reflejando las nubes plomizas que amenazaban con más lluvia. Clara se detuvo un momento frente a la entrada principal, observando el ir y venir de hombres en trajes caros y mujeres con bolsos de marca. Todos caminaban con esa seguridad que solo el dinero puede dar, hablando por teléfono de negocios millonarios con la misma naturalidad con la que Clara pedía ayuda con los deberes de matemáticas. Clara apretaba la mochila del colegio contra el pecho, en cuyo interior había escondido un documento importante que había encontrado por casualidad el día anterior. No estaba allí para una entrevista de trabajo. Era solo una niña de 12 años que había hecho un descubrimiento terrible y no sabía qué hacer. El día anterior, mientras esperaba a su madre Marta, que terminaba de limpiar las oficinas de Duarte Corporation, Clara había visto un papel volar desde una ventana abierta de la planta 47. El viento lo había llevado hasta el patio interior del edificio, donde ella lo había recogido, pensando en devolverlo. Pero cuando vio lo que estaba escrito, se asustó tanto que se lo llevó a casa. Su madre Marta se levantaba a las 4:30 cada mañana para hacer la limpieza en 3 oficinas diferentes, primero la de una inmobiliaria, luego un despacho de abogados y finalmente Duarte Corporation, que la ocupaba hasta altas horas. Sus manos siempre estaban rojas y agrietadas por los detergentes, y Clara, a menudo, la ayudaba después del colegio, vaciando papeleras y limpiando suelos. Su padre David había perdido el trabajo en la fábrica 6 meses antes, cuando la empresa cerró, y desde entonces buscaba desesperadamente un nuevo empleo. La familia vivía en un piso de 40 metros cuadrados en Vallecas, uno de esos bloques grises de la periferia madrileña, donde los sueños parecen apagarse antes incluso de nacer. Contaban cada euro, hacían la compra mirando solo los precios más bajos, y Clara había aprendido a estar agradecida por cada pequeña cosa, pero a pesar de todo, tenía una cualidad rara para su edad. Un sentido de la justicia tan puro que parecía antinatural en un mundo de compromisos. El guardia de seguridad en la entrada de Duarte Corporation miró con recelo a esa niña de aspecto descuidado.
Clara le explicó tímidamente que tenía que devolver un documento importante que había encontrado y que pertenecía al señor Duarte. El guardia, pensando que era una broma, casi la echó, pero algo en los ojos sinceros de la niña lo convenció para llamar arriba. El ascensor era un espejo dorado que reflejaba todas las inseguridades de Clara. Se arregló el pelo castaño que la lluvia había alborotado, comprobó que la chaqueta del colegio no estuviera demasiado arrugada e intentó ocultar el nerviosismo que le hacía temblar las manos. En la planta 47, la esperaba un hombre del que había oído hablar como uno de los más ricos y despiadados de España. La oficina de Fernando Duarte era un templo del poder moderno, suelos de mármol, cuadros caros, una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. El aire olía a piel refinada y éxito, un perfume que Clara nunca había sentido antes. Fernando Duarte, 35 años multimillonario, construido por sus propias manos, estaba firmando documentos cuando la secretaria anunció que había una niña que decía tener algo importante para él. Alzó la vista molesto, esperando alguna broma estúpida o petición de caridad. Cuando Clara entró en su sancta sanctorum, Fernando la miró de arriba abajo con evidente fastidio. Una niña de 12 años, con ropa barata y zapatos gastados, que se atrevía a molestar su valioso tiempo. Sus ojos eran fríos como el hielo, mientras le preguntaba qué quería de él. Clara, intimidada, pero decidida, sacó el documento de su mochila. Con voz temblorosa pero firme, explicó que lo había encontrado el día anterior en el patio y que pensaba que era importante. Fernando tomó el papel con 2 dedos como si estuviera contaminado, dispuesto a tirarlo a la papelera después de regañar a esa mocosa por haberlo molestado, pero cuando vio lo que estaba escrito, su rostro se volvió de piedra. Era un documento reservado de su empresa, uno de esos que nunca debían salir de su oficina. Contenía información que podía destruir todo lo que había construido en 20 años de trabajo. Miró de nuevo a Clara, esta vez con ojos diferentes. Ya no era solo una niña molesta, sino alguien que tenía en sus manos el poder de aniquilarlo o de salvarlo. Con una voz más dulce, Fernando le preguntó a Clara si había leído el documento. Ella asintió inocentemente, explicando que había reconocido algunos números y nombres, pero que no entendía bien qué significaban. Solo que parecían importantes y que su mamá siempre le había enseñado a devolver las cosas que no le pertenecían. Fernando se dio cuenta de que estaba frente a una niña de una honestidad rara, una que había encontrado algo valioso y en lugar de quedárselo o venderlo, había venido a devolverlo. En ese momento entendió que Clara Jiménez no era solo una niña pobre del barrio, era alguien especial, alguien que podía ayudarlo de una manera que ni ella misma imaginaba. Pero lo que Fernando no sabía era que Clara había entendido mucho más de lo que había admitido, y que su decisión de devolver ese documento era solo el comienzo de una historia que pondría a prueba todo aquello en lo que creía. 2 días después, Clara no podía quitarse de la mente lo que había visto en ese papel. Era miércoles por la tarde, las 4:30, y Madrid brillaba bajo un sol tímido de noviembre. Había vuelto a Duarte Corporation con su madre, que tenía que terminar la limpieza de las oficinas. Mientras Marta trabajaba en el piso 46, Clara se había quedado en la sala de espera, leyendo un libro del colegio. Pero no podía concentrarse. Los números que había visto en el documento la obsesionaban. 50 millones de euros, cuentas extrañas, nombres que no reconocía. Fernando apareció en el ascensor, la corbata aflojada, la chaqueta desabrochada. Por primera vez parecía humano, vulnerable. El olor a whisky se mezclaba con su colonia cara. Vio a Clara sentada en la sala de espera,
y se acercó con paso vacilante. Le preguntó qué estaba haciendo allí tan tarde. Clara le explicó que estaba esperando a su madre que limpiaba las oficinas. Fernando se sentó a su lado en el sofá de cuero, algo que jamás había hecho con nadie en ese lugar. Con voz cansada, Fernando le preguntó si de verdad había entendido lo que ponía en el documento. Clara lo miró con sus ojos grandes e inocentes y le dijo que había visto números muy grandes, cuentas raras y el nombre de alguien llamado Javier Duarte. El rostro de Fernando se descompuso. Javier era su hermano menor 3 años más joven, socio oculto de la empresa. Un chico que Fernando había protegido siempre, desde que eran niños pobres que luchaban por sobrevivir en las calles de Lavapiés. Con voz quebrada, Fernando le contó a esa niña de 12 años lo que no había contado a nadie. Javier había empezado a apostar 2 años antes. Primero habían sido pequeñas apuestas deportivas, luego el póker online, después los casinos de las afueras de Madrid. Las deudas habían crecido como un tumor maligno, hasta que Javier había encontrado una forma de solucionarlas: tomar dinero de las cuentas de la empresa que gestionaba. 50 millones de euros desaparecidos en 6 meses, un agujero que la policía había descubierto durante una inspección rutinaria. Fernando confesó que si arrestaban a Javier, lo perdería para siempre. Era la única familia que le quedaba después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico 5 años antes. Clara escuchaba con los ojos muy abiertos, sin entender completamente la gravedad de la situación, pero sintiendo el dolor en la voz de Fernando. Era solo un hermano mayor desesperado que intentaba proteger a quien más quería en el mundo. Esa noche Clara no pudo dormir. En su pequeña habitación que compartía con sus padres en Vallecas, escuchaba el ruido del tráfico de la autopista cercana y pensaba en las palabras de Fernando. Al día siguiente, en el recreo del colegio, Clara no jugaba con sus amigas. Estaba sentada en un banco pensando en Javier Duarte, un hombre que no conocía, pero que iba a ser arrestado por algo que había hecho para pagar sus deudas. Después del colegio, en lugar de ir directamente a casa, Clara tomó el metro hasta el centro de Madrid. Con las pocas monedas que tenía, llegó hasta la comisaría de policía de la calle Leganitos. Entró tímidamente y le dijo a un policía que tenía información importante sobre el caso Duarte Corporation. El agente, viendo a una niña de 12 años con uniforme escolar, casi se ríe, pero algo en su seriedad lo hizo llamar al inspector jefe. Clara le entregó al inspector Solís una versión del documento que había modificado en casa con mucho cuidado. Había cambiado algunos números, alterado algunas fechas y hecho que Javier pareciera inocente, víctima de un error contable. Había usado las técnicas que había aprendido en el taller de informática del colegio y había trabajado toda la noche para que pareciera auténtico. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Le dijo al inspector que había encontrado esos papeles en el edificio donde trabajaba su madre y que pensaba que eran importantes. El inspector Solís miró los documentos y felicitó a Clara por ser una ciudadana responsable. Le dijo que esa información podía ser muy valiosa para cerrar el caso. Clara salió de la comisaría sabiendo que había mentido a la policía, que había falsificado documentos, que se había convertido en cómplice de un crimen, pero también sabía que había salvado a Javier Duarte de la cárcel. Cuando llegó a casa, su madre la regañó por llegar tarde, pero Clara no dijo nada. Esa noche Fernando la llamó por teléfono. Había conseguido su número a través de la empresa de limpieza. Su voz estaba quebrada por la gratitud cuando le dijo que la policía había cerrado el caso de Javier por falta de pruebas. Pero Fernando también le dijo que tenía que contarle algo muy importante, algo que cambiaría todo lo que Clara creía saber sobre esa historia. Al día siguiente, era sábado,
y Clara se encontró con Fernando en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal. Era un lugar que a ella le gustaba porque podía ir gratis y soñar con mundos diferentes. Fernando la esperaba sentado en un banco, pero parecía un hombre completamente diferente al magnate despiadado que había conocido en su oficina. Llevaba vaqueros y una sudadera, y sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado. Caminaron en silencio hasta llegar al estanque donde Clara solía alimentar a los patos con las migas de pan que se llevaba de casa. Fernando se detuvo frente a una placa conmemorativa que Clara nunca había notado antes en memoria de Lucía y Luis Duarte, que amaron este lugar. Fernando le dijo que eran sus padres muertos en un accidente de coche cuando él tenía 26 años y Javier 23. Habían sido una familia humilde de Lavapiés, donde los hermanos habían crecido sin juguetes, pero con mucho amor. Con voz temblorosa, Fernando le contó la verdad sobre Javier. Su hermano no había robado ese dinero para apostar. Lo había robado para algo mucho más desesperante. Fernando sacó de su mochila una carpeta médica con manos que temblaban como hojas en el viento. Se la dio a Clara, que la abrió con curiosidad. Dentro había informes médicos, análisis de sangre, tags, resonancias magnéticas. El diagnóstico era devastador: leucemia mieloblástica aguda fase avanzada. Los presupuestos para tratamientos experimentales en el extranjero tenían cifras que mareaban. Fernando le explicó que Javier no había robado por el juego. Los 50 millones servían para pagar un tratamiento experimental en una clínica suiza. Era la única posibilidad que tenía Javier de sobrevivir más allá de los próximos 6 meses. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Clara como lluvia en una ventana. Preguntó por qué Javier no lo sabía. Fernando confesó que si le dijera la verdad, su hermano se mataría antes que aceptar ser salvado con dinero robado. Conocía a Javier. Preferiría morir siendo un hombre honesto que vivir siendo un ladrón. Clara miró a Fernando con ojos nuevos. No había ayudado a un criminal a escapar de la justicia. Había ayudado a un hermano desesperado que intentaba salvar a la única familia que le quedaba, exactamente como ella habría hecho por sus padres. En ese momento el teléfono de Fernando empezó a sonar insistentemente. Era el Hospital La Paz. Javier se había sentido mal esa mañana y tenían que ir inmediatamente. La carrera a través de Madrid fue una pesadilla de semáforos rojos y tráfico del sábado por la tarde. Clara iba sentada en el asiento del copiloto del BMW de Fernando, agarrando su mano, mientras él conducía, sintiendo sus músculos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. El Hospital La Paz, con sus pasillos que olían a desinfectante y esperanzas rotas, los recibió con el silencio que caracteriza a los lugares donde la vida y la muerte se disputan el territorio cada día. Javier Duarte parecía un fantasma en la cama de la planta de oncología. A 25 años ya tenía el rostro de un hombre que había visto demasiado dolor, y la enfermedad lo había vuelto frágil como papel de seda. Cuando vio entrar a Fernando con una niña desconocida, Javier sonrió débilmente. Había oído que la policía había cerrado las investigaciones por falta de pruebas y quería darle las gracias a su hermano. Fernando se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hermano, diciéndole que tenía que concentrarse solo en una cosa: curarse. Javier respondió amargamente que los médicos le habían dicho que sin tratamientos experimentales tenía 6 meses, quizás 8, si tenía suerte. Fernando le dijo que tenía el dinero para la clínica en Suiza, para todo lo que hiciera falta. Javier giró lentamente la mirada hacia Clara, después volvió a mirar a su hermano preguntando con qué dinero. El silencio llenó la habitación como gas tóxico.
Fernando tragó saliva antes de confesar la verdad sobre el dinero que Javier había tomado de la empresa. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Preguntó si Fernando sabía que se estaba muriendo y nunca se lo había dicho. Fernando confesó que quería protegerlo como siempre había hecho. Javier gritó que lo había convertido en un ladrón que le había hecho odiarse a sí mismo durante meses. Clara intervino con voz dulce, diciendo que Fernando había hecho todo eso por amor puro. Javier la miró con ojos heridos, preguntando quién era. Clara reveló que era la que había falsificado los documentos para salvarlo y que lo había hecho porque había visto en los ojos de Fernando el mismo dolor que había sentido ella cuando perdió a su abuelo. En ese momento la puerta de la habitación se abrió violentamente. El inspector Solís de la Policía Nacional entró con 2 agentes arrestando a Clara por falsificación de documentos y encubrimiento. Pero Javier se levantó de la cama con una fuerza que no sabía que tenía, deteniendo al inspector. Tenía que confesar algo. Javier Duarte miró al inspector Solís a los ojos e hizo lo más valiente de su vida. Confesó que Clara era inocente, que solo había encontrado unos documentos y los había entregado creyendo de buena fe que eran originales. Reveló que era él quien había robado 50 millones de la empresa no para apostar, sino para pagarse el tratamiento médico. Tenía una leucemia terminal y ese dinero servía para un tratamiento experimental en Suiza. El inspector miró alternativamente a Javier, Fernando y Clara. Javier señaló la carpeta médica en la mesilla con todos los informes. Explicó que Fernando no sabía nada del robo hasta que Clara no encontró los documentos y que Clara no sabía nada de su enfermedad cuando los entregó. Fernando miró a su hermano con ojos que brillaban de orgullo y dolor. Javier respondió que moriría sabiendo que había hecho lo correcto y que gracias a una niña valiente Fernando no cargaría con el peso de su estupidez el resto de su vida. El inspector Solís, hombre de 50 años con 2 hijas, miró a Javier y después a Clara. Algo en la pureza de esa situación lo conmovió profundamente. Liberó a Clara y propuso para Javier el arresto domiciliario con un acuerdo para la devolución del dinero, considerando las circunstancias atenuantes de la enfermedad y la confesión espontánea. Javier miró a Fernando y dijo que venderían todo. El chalet, los coches, los relojes, todo lo que tenían honestamente. Clara interrumpió de repente diciendo que conocía a gente en su barrio que podía ayudar a organizar una recaudación de fondos. Fernando miró a Clara con admiración infinita, preguntando por qué hacía todo eso después de lo que le habían hecho pasar. Clara sonrió explicando que había aprendido que a veces la justicia verdadera no es la de los tribunales, sino la del corazón, y ellos 2 le habían enseñado lo que significaba amar a alguien más que a la propia vida. 6 meses después, en junio de 2025, Clara caminó por el escenario del colegio para recoger el premio a la mejor estudiante del curso. En el público vio a Fernando y Javier, este último más delgado, pero vivo con el pelo crecido después de meses de quimioterapia. El tratamiento experimental financiado por la venta de todos los bienes de Fernando y por una extraordinaria campaña de recaudación organizada por Clara en Vallecas había funcionado mejor de lo que los médicos esperaban. Javier estaba en remisión completa. Fernando había vendido Duarte Corporation y abierto una pequeña empresa de consultoría ética. Ya no eran millonarios, pero seguían siendo hermanos y habían ganado algo más valioso, la paz consigo mismos. Después de la ceremonia, Fernando alcanzó a Clara en el patio del colegio, felicitándola por el premio. Javier tenía una propuesta de trabajo para ella en su nueva empresa cuando fuera mayor.
Sueldo honesto por servicios honestos. Fernando sonrió y le propuso un helado en la heladería que podían permitirse los tres. Clara tomó su mano y aceptó. Mientras caminaban juntos hacia el futuro, pensó que a veces las historias más bonitas nacen en los momentos más oscuros y que el amor verdadero, el que existe entre hermanos y el que surge entre personas que se reconocen, no se mide con dinero, sino con la disposición a sacrificarlo todo por quien queremos. A veces basta una niña con zapatos rotos para salvar un imperio, que a veces basta que un imperio se derrumbe para salvar un alma. Esta historia te ha hecho creer en el poder del amor fraternal y en el valor de hacer lo correcto, aunque cueste todo. Si tú también crees que la verdadera riqueza se mide en los sacrificios que hacemos por quienes amamos, que la honestidad es siempre la mejor elección, incluso en las situaciones más difíciles, y que el amor puede cambiar realmente el mundo, pon like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Clara hizo lo correcto? ¿Conoces historias de hermanos que lo han sacrificado todo el uno por el otro? Comparte tus experiencias y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza. Porque cada historia de redención nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede iluminar el camino. Suscríbete para más historias que celebran el triunfo del corazón sobre la conveniencia. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que los gestos más valientes nacen del amor más puro.